El tema de hoy es Juan Bautista en el Evangelio de Juan. Sí, los dos Juanes, los dos Juanitos. En el Evangelio de Juan, Juan, el que escribió el Evangelio, pues, seguramente es el discípulo amado, Juanito. Yo le digo Juanito, pues porque entiendo que era un muchacho, ¿no? Cuando Jesús lo llamó. Y el otro Juan del que vamos a hablar ahora es Juan Bautista. Según Lucas, pues era primo de Jesús, 6 meses mayor, y todo eso. Eh, pero resulta que en el Evangelio de Juan, Juan Bautista, pues no es presentado como primo de Jesús. Más bien parece Jesús no conocer a Juan Bautista, ni Juan Bautista a Jesús, mm, antes del bautismo. Son do- eh, no tienen la relación de parentesco como lo tienen en el Evangelio de Lucas. Claro, ya hemos hablado que en el Evangelio de Lucas se habla de que eran primos, nada más en los dos primeros capítulos. A partir del capítulo 3 a Lucas ya se le olvida que eran primos. Eso es algo muy notorio, ya hemos hablado de eso en otras conferencias. Pero aquí en el Evangelio de Juan, eh, Juan Bautista es presentado de manera muy diferente. Mejor, en vez de hablar de Juan Bautista, voy a decir el Bautista, ¿verdad? Para no confundirlo con Juan, el autor del Evangelio. Bueno, pues resulta que Juanito era discípulo del Bautista en el Evangelio de Juan. Juanito era discípulo del Bautista. Bueno, quién sabe. Ahorita vamos a hablar de eso, pero es muy probable. Eh, entonces, tiene una personalidad muy distinta Juan Bautista eh, en el Evangelio de Juan de la que tiene en los Evangelios sinópticos. Miren, he dado un par de conferencias relacionadas con esta que voy a dar ahora y voy a referir a esas otras dos conferencias, pero de manera tangencial, solamente para recordarles algún detalle, y no voy a repetir la información que di en aquellas dos conferencias. Una es el discípulo amado Juan. En ese momento hablé sobre quién es el discípulo amado, que nada más aparece en el Evangelio de Juan, y, este, y me preguntaba si él es el discípulo amado, eso sí, es Juanito. Y, y la respuesta es que pues, es muy probable, ¿no? Que así sea, pero bueno, es toda una conferencia porque tiene sus asegúnes esa afirmación. Y la otra conferencia a la que los remito es sobre el Evangelio de Lucas. En las conferencias que organicé o que di sobre el Evangelio de Lucas, una se llama ¿Quién bautizó a Jesús? Y ahí discuto porque en el Evangelio de Lucas precisamente no se dice que que el Bautista bautizó a Jesús, no se dice. De hecho, antes del bautismo de Jesús se dice que Herodes metió en la cárcel al Bautista. Y después ya se habla del bautismo de Jesús, inmediatamente después. Y en el bautismo de Jesús no se menciona al Bautista. Bueno, ya hablé de eso en una conferencia. Entonces, si quisieran ustedes profundizar esta temática de hoy, pues les recomiendo echarle un ojo a esas dos. En las ligas que yo les mando, donde están mis conferencias, ahí es mi canal de YouTube, lo pueden buscar con mi nombre y pueden ver las conferencias. Tengo ahí ahorita como 50 conferencias o más, no lo sé. Y todas están ahí completamente gratuitas, públicas, para que las bajen y las compartan con quien quiera. Bueno, entonces vamos a abordar la temática propiamente de ahora, que es el Bautista en el Evangelio de Juan. Les voy a compartir un apunte que escribí para la conferencia. Es muy pequeño, ¿verdad? Pero nos puede servir como guía. Eh,
el Bautista en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Es llamativo que en el Evangelio de Juan que no reporte algunos incidentes que implican a Juan Bautista y que están en los sinópticos. Ya les dije que perdón, que el Bautista es diferente en ciertos aspectos en el Evangelio de Juan que en los sinópticos. ¿Por qué el Evangelio de Juan no habla del testimonio de Jesús a sus discípulos sobre Juan Bautista? En Mateo y en Lucas, eh, el Bautista envía a sus discípulos con Jesús, a Jesús, para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? ¿Verdad? Ya comentaba yo que esa pregunta de el Bautista significa que él no sabía quién era Jesús, cuál era su misión, si él era el Mesías o había que esperar a otro. Oye, Javier, pero Juan lo bautizó, el Bautista bautizó a Jesús y vio el Espíritu Santo y oyó la voz del cielo. Ah, pues parece que no. De esto ya hablamos en otra conferencia. Este, de hecho, manda a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir? Y eso no está en el Evangelio de Juan. Otra cosa que no está es la diferencia entre los discípulos de Juan y los de Jesús en cuanto al ayuno. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no? Eso está en Mateo, Marcos y Lucas y eso está ausente en el Evangelio de Juan. Otra cosa es la muerte de Juan Bautista. Fíjense que eso está en Mateo, en Marcos y en Lucas, aquello de que Herodes lo mandó decapitar porque el Bautista le decía es que no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. En realidad vivía con la mujer de su medio hermano. Juan el Bautista le decía no te es lícito y eso le incomodaba mucho a Herodes, al hijo de Herodes, ¿verdad? El Herodes el Grande, pues el que quería matar al niño Jesús y todo eso. Y uno de sus hijos, bueno, varios se llamaban Herodes, pero uno de ellos, Herodes Antipas, era, digamos, el rey de toda la parte de Galilea, y, en fin, y, y él es el que se había conchavado a una mujer que estaba casada, y por eso Juan lo criticaba, y por eso Herodes lo metió en la cárcel, y por eso lo mandó decapitar, ¿verdad? Porque la hija de la esposastra, bailó para él y le prometió la mitad de su reino y todo eso, y ella, esta muchachita le dijo a su mamá, la mujer a la que estaba de turno, ahora sí, vale la expresión, la que estaba de turno con Herodes, su mamá le dice, oye mami, ¿qué le pido? Pues pídele la cabeza de Herodes. Y se la dieron en charola de plata, de ahí viene esa expresión, en charola de plata. Le dieron la cabeza de eso no habla el Evangelio de Juan. Y tampoco un dicho marginal que está en Mateo 21:32, tampoco aparece en el Evangelio de Juan. Pero en este Evangelio, Juan es bautizado en varias ocasiones. En el Evangelio de Juanito, el Bautista aparece en varias ocasiones. Primeramente en los versículos 6 a 8 y 15. Estos tres, 6, 7, 8 y 15, en el prólogo. El famoso prólogo de Juan, en el principio existía el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. En ese prólogo, que son los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan, este, aparece Juan el Bautista, ¿verdad? La mayoría de los autores piensa que esos tres versículos no pertenecen, perdón, que estos cuatro versículos, 6, 7, 8 y 15, no pertenecían al prólogo del Evangelio, ¿verdad? Eh, Boamar, eh, se escribe Boismar, cree que es posible que los versos 6 a 8 fueran el inicio del Evangelio de Juanito, antes de que se insertara el himno. Es decir, el Evangelio de Juan empezaba en el versículo 6 y, y luego seguía el versículo 19, etcétera, pero luego se añadió el himno a la palabra existía, etcétera, y se tomaron estos versículos y se incrustaron dentro del himno, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a leer ese himno.
es posible, me parece una buena teoría, que los versículos 6, 7 y 8 fueran el inicio original del Evangelio de Juan, ¿verdad? Ahí se afirma que Juan no era la luz, ¿verdad? Sino que era testimonio, testigo de la luz. Y entonces eso quiere decir que algunos consideraban al Bautista la luz, ¿verdad? Y en el prólogo, Juanito tiene que decir, él no era la luz, sino quien diera testimonio de la luz. Eh, Tal vez los discípulos del Bautista lo consideraban a él la luz. Bueno, quiero leerles el capítulo 1. Me parece que están viendo, eh, el, ahí dice San Juan, capítulo 1, versículos 6 a 13. Sí, confírmeme por favor si lo están viendo. No, ¿No? no. Tengo que dejar de compartir para compartir ahora. Sí, estaba el texto nada más tuyo. Ah, bueno, ya está, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Es San Juan, capítulo 1, versículos 6 a 13. Bueno, les voy a recordar el inicio del Evangelio de Juan. En el principio existía la palabra que en griego es logos, que Jerónimo en latín es el verbo, la palabra, el verbum, el verbo. Y algunos traducen así, en el principio existía el verbo o la palabra, es lo mismo. Y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. El tema es exactamente, evidentemente, la palabra. Ella estaba en el principio junto a Dios, todo existió por ella y al margen de ella nada existió. Lo que empezó a existir en ella era vida y la vida era la luz de los hombres. La palabra es la vida y la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Y luego, en el versículo 6, 7 y 8, fíjense, hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan, se rompió la temática sobre la palabra. Pero ¿por qué habla aquí de este hombre enviado por Dios que se llamaba Juan? Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Eh, no era él la luz, sino quien diera testimonio de la luz. ¿Por qué? Porque ha dicho que la palabra era la luz de los hombres. Y entonces ahora dice, no, Juan el Bautista no era la luz, era quien diera testimonio de la luz. Ya en otra conferencia hablé de cómo en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no es la excepción, siempre que aparece Juan Bautista, aparece Jesús. Y siempre aparece Jesús como superior a Juan. ¿Mm? Por ejemplo, en el mismo bautismo. En el bautismo está claro pues, que quien es superior es el que bautiza, ¿no? Eh, pues eso no le gustó a los primeros cristianos. Jesús fue a ser bautizado por el Bautista, pero Jesús es superior, ¿verdad? De eso ya hemos hablado. Y aquí en el prólogo, Juanito pone al Bautista indicando que no es la luz, sino quien diera testimonio de la luz. Esto significa que algunos discípulos de Juan Bautista creían que él, Juan Bautista, era la luz. Por eso el evangelista Juanito tiene que aclarar, no, pero él no era la luz, ¿verdad? Y entonces tengo que volver a dejar de compartir para volver a compartir. Ahora volvemos al texto del apunte que yo les estaba leyendo al principio. Decía, la afirmación de que Juan no era la luz revela que algunos discípulos del Bautista, lo consideraban así, la luz, tal vez sus discípulos. Esa creencia que del Bautista era la luz pudo haber dejado rastros en Lucas 1, 78, 79. Eso, estos versículos ustedes los conocen porque es el famoso cántico de Zacarías. Es el cántico, la alabanza que Zacarías, el padre de Juan Bautista,
hizo o dijo cuando tenía al bebé en las manos, cuando nació el Bautista, que en ese momento no era el Bautista, era nada más Juanito, ¿no? Cuando nació el Bautista, su padre dijo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, nos ha suscitado una fuerza de salvación. Esa alabanza, esa oración que hace Zacarías en determinado momento parece que está dicho teniendo en las manos a Jesús. ¿Mm? Por ejemplo, estos versículos. Está hablando Zacarías respecto de su hijo, el Bautista, que está en sus brazos y es un bebé. Dice Zacarías, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Ah, caray, ¿a quién se refiere? Ustedes me pueden decir, ay, Javier, se refiere a Jesús, es lógico. Mm, Pero tiene en sus brazos a su hijo el Bautista, Juanito Bautista. Y dice, es el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Sí, para guiar, para iluminar. Oye, Javier, pero aquí no dice que esté hablando de Juanito Bautista. Sí, es probable que tenga en sus brazos a su hijo Juanito Bautista y esté hablando de Jesús. Y quien es el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, sea Jesús. Sí, de acuerdo. Así lo entienden los cristianos, ¿verdad? Y seguramente así lo entendió Lucas, ¿verdad? Por eso lo puso en su evangelio. Sí, pero probablemente este himno que está recuperando aquí Lucas en su evangelio se refiriera originalmente al Bautista. ¿Mm? Y ya después Lucas le cambió de destinatario, ya no se refiere al Bautista, se refiere a Jesús. Es posible. Yo lo que dije aquí, esa creencia de que Juan Bautista era la luz pudo haber dejado rastros ahí. Es posible, ¿verdad? Que originalmente estos versículos se refirieran al Bautista, pero Lucas los puso como referidos a Jesús. Sí, claro, pero cuando Zacarías tiene en sus brazos al niño Juanito Bautista. Bueno, esta es la primera vez que aparece Juan Bautista en el prólogo, en el Evangelio de Juan, y es en el prólogo. Nos falta leer el versículo 15. Ahorita dejo de compartir y les comparto el versículo 15. Creo que ya lo tienen otra vez el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice en el versículo 14, y la palabra se hizo carne. Como ven, Juan, el evangelista, Juanito, está hablando de la palabra. Así empieza el, el himno. En el principio existía la palabra, etcétera. Y en el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Está hablando desde luego de Jesucristo, ¿verdad? Aquí lo presenta como la palabra de Dios. Y luego, fíjense cómo abruptamente deja de hablar de la palabra, se hizo carne, etcétera, y vuelve con Juan el Bautista. Juan da testimonio otra vez, ¿m? Testimonio de él y clama, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Este es el testimonio de Juan. Aquí quiero señalar dos cosas. La palabra testimonio viene del griego eh, mártir, mar, martus, ¿no? Eh, mar, martus quiere decir testigo, y el verbo martirei es dar testimonio. ¿Mm? Es el verbo.
Y esa palabra la tenemos en español. Un mártir, pues sí, se utiliza para aquellas personas que han dado su vida para dar testimonio de algo, pero originalmente no significaba el que diera la vida, sino aquel que diera testimonio de algo, aunque no a costa de su vida. Entonces, para Juan es muy importante esta palabra, el sustantivo martus y el verbo martirei, porque la utiliza para el Bautista. El Bautista es testigo, no es la luz, ¿m? No es la verdad, no es, es testigo de. ¿M? Entonces Juan da testimonio. Bautista da testimonio de él y clama, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Aquí, desde luego que no está refiriéndose a que, es que el Bautista era 6 meses antes que, mayor que él. Acuérdense que eh, María, la madre de Jesús, fue a visitar a Isabel porque ella ya estaba en el sexto mes de embarazo y estaba ya grande, entonces María fue a ayudarla. Por tanto, Juan Bautista eh, era 6 meses mayor que Jesús. La fiesta de Juan Bautista es el 24 de junio. Si cuentan 6 meses después, llegamos al 24 de diciembre. Pues es la fiesta del nacimiento de Jesús. Sí, pero aquí no se refiere a eso, porque ya les dije que en el Evangelio de Lucas se dice que Juan y Jesús eran primos, pero nada más en el capítulo 1. Bueno, 1 y 2 si quieren. Pero después de eso, no se vuelve a mencionar que fueran primos. Tal vez a Lucas se le ocurrió ponerlos en relación de esa manera. Pero Juan no habla aquí de que era mayor de 6 meses de edad. No, aquí está hablando de existía. Se ha puesto delante de mí porque existía. Es el verbo el verbo en mí, en imperfecto. Era, existía. Y es el mismo verbo que se utiliza en el, en el principio era. Existía la palabra. ¿Ven? Y la palabra era, estaba, traduje aquí, bueno, porque es el verbo ser o estar o existir. Y la palabra era Dios. Y aquí en el versículo 15 utiliza ese mismo verbo. Este es de quien yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía, era, estaba antes que yo. Entonces aquí está hablando de la preexistencia de la palabra, ¿verdad? Ese existía de antes, era antes que yo, él existía antes que yo. No se refiere a los 6 meses que era mayor, se refiere a una existencia ontológica. Jesús es el Hijo, es la palabra, es antes que yo. Entonces, bueno, noten cómo Juan, todavía el evangelista Juanito, no nos ha presentado al Bautista ya actuando, nada más nos lo ha introducido, pero ya lo presentó como el testigo. Pero noten, ¿testigo de qué? Testigo de que él existía de antes. Es decir, hablando en plata, el Bautista sabe en el Evangelio de Juan que Jesús es Dios. Y esto no está en Mateo, Marcos y Lucas. Ya les acabo de recordar cómo, según Mateo y según Lucas, el Bautista manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Cuando Jesús ya había empezado toda su predicación y todo. Y Jesús mismo les dice a los discípulos del Bautista, vayan y digan, Juan, lo que están viendo y escuchando. Los ciegos ven, los cojos andan, etcétera. Es decir, en Mateo, Marcos y Lucas difícilmente se puede afirmar que el Bautista supo que Jesús fuera el Mesías, el enviado, el libertador. Pero en el Evangelio de Juan, antes de que se nos presente en acción al Bautista, ya se nos dice que el Bautista es testigo de que Jesús es Dios.
Bueno, y entonces esta es la última mención de Juan Bautista en el prólogo, ¿verdad? Luego viene la segunda, digamos así, la segunda mención. Vuelvo al capítulo 1 de Juan. Y la segunda mención es un poco larga, ¿verdad? Aquí no me voy a detener mucho en las palabras. Esta segunda mención del Bautista es cuando el Bautista está bautizando y da testimonio de, de Juan. Da testimonio de Jesús. Dice, este es el testimonio, noten otra vez la palabra, este es el testimonio de Juan Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Entonces dice, yo no soy el Cristo. Qué curioso, ¿no? Le preguntan, ¿quién eres tú? Y dice, yo no soy el Cristo. No, te pregunté quién eres, no quién no eres. Pero es importante para el evangelista Juanito esta confesión del Bautista. Yo no soy el Cristo. No se confundan. Yo no soy el Cristo. El Cristo, así con artículo y curiosamente con mayúscula, porque el Cristo no es un nombre propio. Ahora en el cristianismo se utiliza como nombre propio, pero es un nombre común, es un sustantivo común que quiere decir ungido en griego, Christos, ungido. Este traduce a Mashiach o Mesías del hebreo, Mashiach o Mashiach. El ungido, pues se acostumbraba a ungir al rey cuando había reyes, se les ungía. Eh, por tanto, el Cristo o el Mesías puede traducirse correctamente como rey, como rey. Y el Cristo era la persona que iba a liberar a los israelitas, a los judíos, del yugo de los romanos o de cualquier yugo que tuvieran en un Mesías esperado. Porque es verdad que el pueblo israelita siempre estuvo oprimido, prácticamente toda su historia, desde su origen, fueron oprimidos por otros pueblos, los asirios, bueno, los egipcios primero, luego los asirios, luego los caldeos, luego los persas, luego los griegos, luego los ptolomeos, luego los eleusidas, y es cuando, luego los romanos, y es cuando nace Jesús. Eh, y entonces, sí, ciertamente el pueblo judío esperaba un libertador, pero era un rey, un guerrero que iba a liberar al pueblo de Israel del yugo de los romanos y a someter a todos los demás pueblos bajo el yugo del pueblo de Israel, el pueblo judío. Y de aquí, entonces el pueblo judío esperaba al Cristo y mandan a preguntarle al Bautista, ¿quién eres tú? Y él dice, yo no soy el Cristo. Ya, de entrada no se confunden. Tampoco a Jesús le gustaba que le dijeran que él era el Cristo, porque eso significaba pues, que era un guerrero, un libertador, y a Jesús tampoco le interesaba que lo confundieran con un libertador político o militar. Le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Tú eres Elías? Y respondió, no lo soy. Aquí ya directamente es la pregunta, ¿eres tú Elías? No lo soy. Eh, También se esperaba que una persona como Elías viniera, ¿no? Con el espíritu y el poder de Elías. Elías es el gran profeta después de Moisés en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El profeta que hizo grandes milagros, resucitar muertos y multiplicar pan. Elías probablemente más milagroso que Jesús. Eh, en el antiguo, allá en el siglo 9, 800 y tantos antes de Cristo, vivió Elías. Pero se esperaba, ven, que viniera alguien con la fuerza del poder del espíritu de Elías para que preparara el camino del Mesías. Entonces, ¿eres tú el Mesías, el Cristo? No, perdón, ¿quién eres tú? Yo no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías, o sea, el que anuncia al Cristo? No, tampoco. Eres el profeta. El profeta se refiere a alguien como Moisés. En el Deuteronomio, Dios le dice a Moisés, yo voy a suscitar un profeta como tú, al que el pueblo tiene que obedecer. Y después le dice Dios al pueblo, voy a suscitarles a ustedes. No, le dice Moisés al pueblo, Dios va a suscitarles a ustedes un profeta como yo, al que ustedes deben escuchar. Bueno, ese profeta como Moisés
era esperado en el ambiente judío de la época y le preguntan, ¿eres el profeta? No. Entonces le dice, bueno, ¿quién eres? Porque los que nos enviaron quieren saber. Les dice, yo soy una voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, según dijo el profeta Isaías. Yo soy esto de que habló Isaías. Una voz que clama en el desierto, preparen, enderecen el camino del Señor. Eso soy, no otra cosa. Vengo a decirles que se preparen, ¿verdad? Y dice aquí que los enviados eran de los fariseos. Pues ya, primero nos dijeron que los judíos los habían enviado, ¿verdad? Cuando los judíos enviaron, pero curioso, los judíos envían a sacerdotes y levitas, y luego dicen, no, que son los fariseos, enviados de los fariseos. Pues vaya usted a saber quiénes eran los enviados, ¿verdad? Y luego le preguntan, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué bautizas? Pues entiende que esas personas enviadas o las enviadoras querían saber qué autoridad tenía el bautista para bautizar. Ahí está la pregunta, y es una pregunta lógica. Ellas eran las autoridades religiosas y querían saber, entonces, ¿por qué estás bautizando? ¿Verdad? Si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan Bautista les respondió, yo bautizo en agua, en medio de ustedes está a quien ustedes no conocen. Ustedes no conocen. El que viene después de mí, del que yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Esa expresión también está en Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Pero dice aquí, ustedes no lo conocen. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, en donde Juan estaba bautizando. Ya está, es el primer testimonio, ¿verdad? Más bien negativo. Yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo nada más vengo a preparar el camino. Y yo bautizo en agua, pero viene de entre ustedes uno a quien no conocen, que es más digno que yo. Otra vez, ¿ven? Esa insistencia en mostrar siempre a Jesús como superior. Y no solamente eso, sino a Juan Bautista, siempre bien consciente de que Jesús es superior a él, ¿verdad? Esto es muy importante, porque fíjense lo que sigue. En la mañana vio a Jesús que iba hacia él, bueno, en la mañana, o sea, es otro día. Vio a Jesús, ¿quién? Pues el Bautista, que iba hacia él, Jesús que andaba por él, y dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguramente refiriéndose al Cordero que va a morir como víctima por los pecados de la comunidad del que se habla en Isaías. Si es que Isaías habla de eso, ¿verdad? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él es de quien dije, después de mí viene un varón que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Sí es curioso, porque existía antes que yo, como digo, se refiere a la palabra, pero dice es un varón, es un macho, ¿no? Aner, no utilizar la palabra hombre, pero aunque utilizara la palabra hombre, antropos, pues es un ser humano. ¿Verdad? Es un ser humano que sin embargo existía antes. Y ahí pues ya está un poco el misterio de la encarnación, ¿no? Porque dice en el prólogo, el verbo, la palabra, el logos, se hizo carne. Es el prólogo de Juan está hablando de que Dios se hizo carne en Jesús. Y aquí de esto está diciendo, de esto está hablando Juan, el Bautista. Es un varón, un ser humano que existía, que era antes. Eh, y luego dice, yo no lo conocía, yo no lo conocía. Antes dijo, ustedes no lo conocen. Y aquí dice, yo no lo conocía. No lo conocía, bueno, pues no, no lo conocía. Claro que aquí podríamos pensar, no lo conocía como Dios, como aquel que existía antes, ¿verdad? Pero sí lo conocía como persona. Ah, bueno, es posible, ¿verdad? Digamos que el texto nada más dice, yo no lo conocía. Pero antes dice, ustedes no conocen, y yo no lo conocía, ahora ya lo conozco.
pero vine a bautizar en agua para que se revele a Israel, ¿verdad? Entonces ya está dando testimonio otra vez Juan de quién es Jesús, ¿verdad? Dice, vio que venía hacia él. Mm, espérese. Vio a Jesús que iba hacia él. Esto es importante porque Jesús andaba por ahí. Y ese andaba, este, quiere decir que era conocido del Bautista. No lo conocía, pero lo conoció, ¿verdad? Y desde que lo conoció, Jesús andaba por ahí. Quedémonos con eso en la mente. Y después viene ya algo más, del testimonio, otra vez, del testimonio, del verbo, ya, dar testimonio, martíresen, así en aoristo, en tiempo pasado, dio testimonio, diciendo, he visto al Espíritu bajando como paloma desde el cielo y permanecer sobre él. Ah, es el bautismo, ¿verdad? Pero aquí no se nos habla de que se presenta Jesús para ser, no, no, no. Se nos habla del testimonio que dio Juan de lo que vio cuando bautizó a Jesús. ¿Mm? He visto al Espíritu bajando como paloma desde el cielo y permanecer sobre él. Yo lo vi, ¿verdad? Eh, Curiosamente, en el bautismo de lo que está hablando el bautista, no menciona las palabras del cielo. Recuerden que Mateo, Marcos y Lucas se oye una voz del cielo, eh, también para destacar la superioridad de Jesús sobre el bautista. El bautista lo bautiza, sí, pero se oye una voz del cielo que dice, tú eres mi hijo o este es mi hijo, etcétera, refiriéndose a Jesús. Eh, sí, sí, es curioso, pero son insistentes los evangelistas en mostrar, sí, ok, ok, el bautista bautizó a Jesús, sí, sí, ok, ok, pero Jesús es Él, ¿verdad? Es la luz, es el Hijo de Dios, etcétera. Y aquí Juanito no habla del bautismo, del momento del bautismo, sino del testimonio que dio el bautista cuando bautizó a Jesús. Dice, he visto al Espíritu bajando como paloma desde el cielo y permanecer sobre él. Yo no lo conocía. Yo no lo conocía, versículo 31. Yo no lo conocía, versículo 33. Pero quien me envió a bautizar en agua me dijo, sobre quien veas el Espíritu bajar y permanecer sobre él, ese es quien bautiza en Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio. Ahora es un perfecto. Me martire yo he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Como ven, aquí están tres niveles en estos versículos, el testimonio que da Juan Bautista sobre Jesús. ¿Mm? Este, pero es también todavía más curioso la siguiente parte en donde se habla de lo que pasó después. Al amanecer, fíjese que así presenta el Evangelio de Juan, empieza con una semana, al día siguiente, al amanecer, y luego al tercer día, las bodas de Cana, y así se empieza con una semana, como la semana de la creación de Génesis 1. Juan empieza su Evangelio bueno, y curiosamente, Juan empieza su evangelio diciendo, en el principio existía la palabra, y el Génesis empieza diciendo, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Sí? No es casual, no es casual. Juanito, el evangelista, está pensando en Génesis 1, y aquí está hablando de una nueva creación. Entonces, en el versículo 35 es otro día, al amanecer, estaba Juan de nuevo con dos de sus discípulos. ¿Mm? Este evangelio de Juanito nos muestra que el Bautista tenía discípulos. Y hace un momento dije, probablemente los discípulos del Bautista consideraban que su maestro, el Bautista, era la luz. Por eso Juanito en el Evangelio tiene que decir, él no era la luz. Ojo, ojo, discípulos del Bautista. Él no era la luz, sino quien diera testimonio de la luz.
Entonces, viendo a Jesús caminando, dijo, otro día que ve a Jesús caminando, ¿ven? El día anterior había visto a Jesús que iba hacia él y ahora dice, viendo a Jesús caminando, repite lo mismo. Ese es el Cordero de Dios. ¿Mm? Los discípulos, ¿cuáles discípulos? Dos de los discípulos del Bautista. Lo escucharon y siguieron a Jesús. Ah, o sea que los dos primeros discípulos de Jesús eran discípulos del Bautista. Pues sí, vamos a verlo. Jesús se volvió y los vio siguiéndolo, a estos dos discípulos. Entonces les preguntó, ¿a quién buscan? Como si no fuera claro. Lo estaban siguiendo a él y eran discípulos del Bautista. Le dicen, ¿a quién buscan? Ellos le respondieron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Vaya respuesta. La respuesta es una pregunta. ¿A quién buscan? ¿Dónde vives? La respuesta es a ti, maestro, y queremos quedarnos contigo. ¿Dónde vives? ¿Y por qué se quieren quedar con él? Porque el maestro Bautista les dijo, ese es el buenas, ese es el Cordero de Dios. Les dijo, Jesús a los dos discípulos del Bautista que querían seguirlo a él. Vengan y vean. Vaya respuesta, ¿no? ¿Dónde vives? Vengan y vean. Es decir, la respuesta es más que linda, más que linda. Lo que quiere decir es, quédense conmigo. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era más o menos la hora décima. Uno de los dos que habían escuchado a Juan, uno de los discípulos del Bautista y seguido a Jesús, era Andrés, el hermano de Simón Pedro. De modo que Andrés, el hermano del Periquito, el hermano de Simón Pedro, era discípulo del Bautista. ¿Y por qué no pensar que Simón Pedro también, eh? Pero Andrés había escuchado al Bautista y había seguido a Jesús. Y este Andrés se encontró primero con su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, ¿verdad? Aquí es una palabra hebrea, el griego no lo traduce, pone Mesías. Pero luego dice que quiere decir el Cristo, como les decía hace un momento. Entonces, es Andrés el que llama a su hermano Simón y quien le informa que hemos encontrado al Cristo. Por eso para los ortodoxos el patriarca, el jefe, el papa es Andrés. Andrés, porque fue el primer discípulo de Jesús, Andrés. Y él llamó a Simón, su hermano Pedro, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Él, o sea, Simón Pedro se dirigió a Jesús. Al verle Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Kefas, que quiere decir Pedro. Bueno, ese es uno de los dos discípulos y el otro no sabemos. No sabemos quién era el otro discípulo porque dice dos discípulos. Ahora viene el otro discípulo que no es mencionado en el Evangelio de Juan, es el discípulo amado. No viene mencionado nunca como Juanito, ¿eh? Sí, cuando se habla de él, se habla del discípulo. Oye, Javier, pero aquí no se dice que era el discípulo amado. Pues porque todavía ni discípulo era. Ni modo que aquí lo llamara el discípulo amado. Bueno, podría haber dicho el que después sería el discípulo amado, pero mm, bueno, de todas maneras, según los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sabemos que los cuatro primeros discípulos fueron Andrés y Simón, hermanos, y luego Santiago y Juan, hermanos. Entonces es muy posible que el otro discípulo del que no se habla aquí fuera Juanito, ¿verdad? O sea que Juanito, el autor del Evangelio, era discípulo del Bautista. Eso es muy probable, es muy probable. Este, pero además, aquí hay algo que ya les comenté en la otra conferencia sobre quién bautizó a Jesús en el Evangelio de Lucas. Jesús fue a recibir el bautismo de Juan Bautista, pero noten que aquí no se describe, no se narra cuando Juan Bautista bautizó a Jesús, no. Nada más se nos presenta al Bautista dando testimonio de lo que pasó, del Espíritu Santo que se quedó en Jesús, y a él, al Bautista, dando testimonio. Eh, claro, esta es una manera que utilizan los cuatro evangelistas para devaluar a Juan Bautista con relación a Jesús, porque les decía hace un momento,
Jesús fue a recibir el bautismo de Juan, sí. Eh, entonces eso significa que Jesús fue discípulo del Bautista. Sí, muy probablemente sí. Y los dos primeros discípulos de Jesús eran o habían sido discípulos del Bautista y probablemente también eh, Pedro. Oye, eso no lo dice el texto. Bueno, pero vamos a seguir, no he terminado la conferencia, ¿eh? Vamos a seguir, porque si Jesús recibió el bautismo de Juan, aceptaba la autoridad de Juan y probablemente era discípulo de Juan. Oye, Jesús, Javier, es una herejía lo que está diciendo. Pues no, 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 no. Miren, fíjense, la siguiente vez que se habla de Juan Bautista, es en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 3 versículos 22 a 36. Es un texto sumamente interesante. También me voy a ir rápido sobre él, porque quiero señalarles algunos detalles nada más. Estamos en el capítulo 3, ¿verdad? Después de la conversación de Jesús con Nicodemo. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos, ya Jesús tiene discípulos, ya se separó de Juanito, del Bautista, a la región de Judea. Allí permaneció con ellos y bautizaba. Ojo, ojo, Jesús bautizaba, pero no en el Espíritu, que ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Sí, pero aquí Jesús no bautizaba con el Espíritu, todavía no. Ese bautismo es hasta Jesús, que Jesús muere y resucita. Entonces, ¿cómo que bautizaba? Pues bautizaba con el bautismo de Juan. Ájale, ájale. Jesús bautizaba con el bautismo de Juan, o sea, era discípulo del Bautista. Juan Bautista estaba en Ainón, cerca de Salem, porque allá había mucha agua, iban y se bautizaban, o sea, Jesús bautizaba y Juan Bautista bautizaba. Mm. Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Hubo una discusión entre los discípulos de Juan con un judío acerca de la purificación. Entonces, los discípulos de Juan discuten con un judío sobre la purificación. Fueron con Juan, los discípulos del Bautista van con Juan Bautista y le dicen, Rabí, el que estaba contigo del otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van con él. Es decir, la mueca que tenían los discípulos del Bautista pues, era de una envidia envidiosa. Tú lo bautizaste y ahora él está bautizando y la gente se va con él. Y ahí enfrente de nosotros, pues, dile que se vaya más lejos para no sufrir la humillación de ver que la gente nos deja a nosotros y se va con él. Todos se van con él. O sea que Jesús bautizaba y la gente se iba con él al mismo tiempo que el Bautista bautizaba. Y los discípulos del Bautista tienen problemas con eso y se quejan con el maestro, pero le están diciendo, tú eres superior, tú lo bautizaste. ¿Cómo que ahora está ahí robándonos la clientela? Perdonen la expresión. Pero tú lo bautizaste, tú eres superior. Juan el Bautista dijo, un hombre no puede tomar nada que no le fuera dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que fui enviado delante de él. Ah, entonces el Bautista reconoce la superioridad de aquel a quien bautizó. Pero aquel a quien bautizó es discípulo del Bautista porque está bautizando con el bautismo de Juan. El que tiene a la novia es el novio. Sí, el que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio, el que está con él y lo escucha, realmente se alegra con la voz del novio. Pues sí, todos hemos tenido algún amigo, alguna amiga enamorada. Y si en la medida que es nuestro amigo, pues nos alegra que sea amada o que sea amado. De qué feliz estás y me alegro por ti, ¿no? Esta es mi alegría desbordante, pero claro, en el caso del Bautista, él era el Bautista y la gente se va a bautizar con Jesús. Entonces, aquel, ¿no? En aquel campo en el que el Bautista era el buenas,
¿no? El Bautista. En ese campo Jesús le estaba robando la clientela y el Bautista dice, Él es el bueno, ¿no? Él es el novio, pero yo no soy un desconocido que dice, ah, pues ya que la novia se vaya con él, pues ya le toca. No, yo soy amigo del novio y me alegra que la novia, la gente, se vaya con él. Y esta es mi alegría desbordante. Este sí que amaba a Jesús, ¿eh? Mi alegría desbordante es que la gente me deje a mí y se vaya con él. Era necesario que él crezca y yo disminuya. Tengo que corregir ahí que él disminuyera. Era necesario que él creciera, lo voy a corregir de una vez, creciera y que yo disminuyera. Así que disminuyera. Bueno, este, y luego sigue. Fíjense lo que dice Juan Bautista respecto de Jesús. El que viene de arriba está sobre todas las cosas. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. El que es de la tierra está en la tierra y habla cosas de la tierra, yo. Pero el que viene del cielo, Jesús, está sobre todo. Da testimonio, Jesús, el que viene del cielo, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. Jesús da testimonio del cielo, del Padre. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios habla las palabras de Dios, pues Dios le dio el Espíritu sin medida. Está hablando de Jesús. Pero ojo, parece que está hablando Jesús de sí mismo, ¿eh? Así hablaría Jesús de sí mismo en el Evangelio de Juan, ¿verdad? El que viene de arriba, o sea, yo, diría Jesús, está sobre todas las cosas, etcétera. Yo doy testimonio de lo que he visto y oído, pero nadie cree en mi testimonio. El que recibe mi testimonio certifica que Dios es veraz. Estas son como palabras de Jesús, pero las está diciendo el Bautista sobre Jesús. El enviado de Dios habla las palabras de Dios, pues le dio el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. ¿Ven cómo parece que Jesús está hablando de sí mismo? Pero es el Bautista el que es perfectamente consciente de que Jesús es el Hijo de Dios. O sea que el Bautista es testigo, sí, pero es testigo de una cosa que los sinópticos no saben ni conocen. Para los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el Bautista lo más que llega a saber es que Jesús es el Mesías. Y eso ya forzando un poco la marcha, como lo hemos comentado. Pero aquí en el Evangelio de Juanito, el Bautista sabe que Jesús es Dios. Sí, Alberto, no te escuchamos, Alberto. A lo mejor Sí, ya, estás no hay sin... mucho. Ya, ya, venga. Pero es que también San Juan Bautista es profeta, Ajá. porque él sabe, ¿cómo decirlo? Él sabe lo que va a pasar. Por eso él profetiza sobre Jesús. No Sí, solamente San Juan Bautista es profeta. claro, claro, pero aquí está diciendo, yo sé que Él es, o sea, eh, sí, como tú dices, está inspirado por Dios, pues ¿quién, y si no está inspirado por Dios, puede decir esas palabras, ¿no? De acuerdo. El caso es que Él tiene ese conocimiento, pero en los sinópticos no, en los sinópticos no. Y es un conocimiento, digamos, muy fuerte, muy intenso, muy serio, ¿no? Decir que Jesús es Dios es una afirmación tremenda, ¿no? Que ni siquiera los discípulos hicieron cuando, en toda la vida de Jesús, ¿no? Cuando Jesús resucitó y se les apareció durante 40 días a sus discípulos, en los Hechos de los Apóstoles está narrado esto, después de 40 días que se les apareció, después de la resurrección, les dice, muchachos, ya llegó la hora. Y le preguntan, ¿ya llegó la hora de establecer el reino? Sí, los discípulos fueron entendiendo que Jesús era Dios con el tiempo, con los años, ¿verdad? La afirmación Jesús es Dios en tiempos de Jesús, pues no la dijo nadie.
Pero según el Evangelio de Juan, el Bautista era perfectamente consciente. Bueno, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ven? Esto parece que lo está diciendo Jesús, pero lo está diciendo el Bautista. El que cree en el Hijo, con mayúscula, tiene vida eterna. O sea, el que cree tiene vida. Eso lo dice Jesús, ¿verdad? Pero aquí lo está diciendo el Bautista sobre Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanecerá sobre él. Y terminas, no, ahí termina esto. Eh, Como ven, esta es la segunda gran ocasión en que el Bautista habla de Jesús, ¿verdad? Ay, mamá, les puse otra vez, discúlpenme, ahorita te doy la palabra, al apunte, el apunte, aquí está. Entonces, el primero es en el prólogo, los versículos 6 a 8 y 15. Después, en Juan 1, 19 a 37. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es lo que leímos cuando Juan bautizó a Jesús? ¿Verdad? Aquí lo explico más detenidamente. Y luego es el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús en los versículos 22 a 36 del capítulo 3. Eh, Desde mi punto de vista, queda perfectamente claro que Jesús bautizaba con el bautismo de Juan todavía, y luego dice que en el capítulo 4 versículo 1 que justamente antes, después de lo que acabo de leer, dice, aunque no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Es decir, el movimiento de Jesús era un movimiento incardinado al del Bautista. Por alguna razón se habrá separado Jesús del Bautista y empezado su grupo de discípulos, pero ojo, eh, es bien posible que el mismo Jesús fuera discípulo del Bautista. Esto, evidentemente, a los primeros cristianos no les gustó nadita, nadita. Es perfectamente entendible. Y entonces, siempre que presentan al Bautista, lo degradan, ¿verdad? Cuando el Bautista bautiza a Jesús, el Espíritu Santo baja sobre Jesús y se oye una voz del cielo que habla de Jesús, pero además el Bautista ya sabía, según Mateo, soy yo quien debe ser bautizado por ti. Sí, sí, tienen que poner al Bautista por debajo de Jesús, porque ¿cómo iba a estar el Bautista por encima de Jesús, ¿no? Esa es la muestra de que a los primeros cristianos no les gustó el bautismo de Jesús por Juan Bautista, no, no les gustó, pero estaba ahí, por eso los exégetas dicen es un hecho histórico, porque nadie lo iba a inventar, o sea, los cristianos no se iban a inventar que Juan bautizó a Jesús, porque eso haría superior a Juan en determinado aspecto, a Juan Bautista. Ya sé que se fue la señal. Espero que me hayan seguido un poco. Hasta aquí está muy claro que a los primeros cristianos no les gustó el bautismo de Jesús por Juan, porque ponía en cierta forma a Juan como superior a Jesús. Entonces, siempre que aparece el bautismo, se encargan los evangelistas de poner a Jesús como superior. Y Juanito no es la excepción en este caso. Juan es testigo nada más. Y Juan no es la luz, pero ojo, ya desde que dice en el prólogo, Juan no era la luz. Es porque algunos pensaban que Juan era la luz, sino porque él lo dice Juanito. Algunos pensaban que el Bautista era la luz. Este, que Jesús era discípulo del Bautista, me parece claro en el Evangelio de Juan, porque Jesús bautizaba con el bautismo de Juan y los discípulos de Jesús bautizaban con él. Y los primeros discípulos de Jesús eran discípulos de Juan y que Jesús estaba en el círculo de Juan, sí, al ver a Jesús venir hacia él y al siguiente día viendo a Jesús, Juan era del círculo perdón, Jesús era del círculo del Bautista.
Pero esto sin duda que no le gustó a los primeros cristianos. Y entonces siempre tienen que poner al Bautista señalando a Jesús, ¿verdad? Yo no soy el Cristo, yo no soy, Él es, Él es, Él es, Él es. Sí, Juan Bautista es el que señala a Jesús, ¿no? Eh, lo más importante del bautismo de Jesús es que es un bautismo de arrepentimiento de los pecados. Y eso no les gustó a los cristianos, a los primeros cristianos, cómo Jesús tenía conciencia de pecado, porque fue a recibir un bautismo de conversión o de arrepentimiento. Y entonces se trata de oscurecer la figura del Bautista y enaltecer la figura de Jesús. Pero a través de ciertos detalles del Evangelio de Juan, nos queda claro que la historia pudo haber sido diferente. Ahora, pudo haber sido diferente. En realidad no sabemos exactamente qué más pasó o cómo fueron las cosas porque no, este, porque no tenemos más detalles a este respecto que el Evangelio de Juan. Ahora fíjense lo que dice, ya casi acabo, Juan en el capítulo 5, ¿verdad? Juan en el capítulo 5, versículos 33, etcétera, dice, eh, ustedes enviaron a unos con Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. ¿Quién eres tú? Ta, ta, ta. Y él dio testimonio de la verdad. Juan Bautista dio testimonio de mí, ¿se acuerdan? Yo no soy el Cristo, yo soy voz que clama en el desierto, etcétera. Pero luego dice aquí, Jesús es durito con Juan, dice, yo no recibo el testimonio de un hombre. Sí, Juan dio testimonio de mí, el Bautista, pero yo no recibo testimonio de un hombre. Él era una lámpara encendida y brillante y ustedes quisieron alegrarse un tiempo con su luz, el Bautista. Pero la luz, yo soy la luz, egoi mitofostukos, dice en griego, yo soy la luz del mundo. Y eso lo dice Jesús. Pero Juan era una lámpara que brillaba y ustedes, está bien que hayan seguido su luz, pero yo soy la luz del mundo. Yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. O sea, Juan dio testimonio de mí, sí, pero yo tengo un testimonio mejor que ese que dio Juan de mí, que es el Padre. Las obras que yo realizo por envío del Padre o por orden del Padre son los testimonios que el Padre da de mí. Y ese es mi testigo más fuerte, el Padre, no el Bautista. Es lo que dice aquí en, en, en el Evangelio, en el capítulo 5. Como ven, quiero apurarme un poco para no robarles mucho tiempo. Como ven, Juan, el Bautista, es presentado en el Evangelio de Jesús como el testigo, pero no el testigo a secas, el testigo de la divinidad de Jesús, que Jesús es el Hijo. Ahora bien, este testimonio pasa por una época, es decir, parece claro, según el Evangelio de Juan, que Jesús fue discípulo de del Bautista. ¿Mm? Este, y que siguió al Bautista. Ahora, no tenemos más datos. ¿Y por qué lo dejó? No sabemos. No estamos seguros que Jesús haya sido discípulo del Bautista, ¿eh? Yo espero que viendo estos detalles, ustedes digan, ah, caray, pues es posible, ya, pues, no, es posible que así sea, pero a lo mejor no. Los coscorrones que me va a dar Jesús ahí en el cielo, ahora que yo vaya a verlo, dice, yo nunca fui discípulo del Bautista, toma. Bueno, pero es que leyendo el Evangelio de Juan, uno se hace esa idea. Este, y claro, tendríamos que hacernos otras preguntas. ¿Por qué dejó Jesús a Juan? ¿Cuándo lo dejó como maestro? Este, fíjense que hubo discípulos del Bautista que no creyeron en Jesús. ¿Mm? Allá en los Hechos de los Apóstoles se habla de cuando Apolo era uno de los discípulos del Bautista que no había recibido el bautismo cristiano. O sea, hubo discípulos del Bautista que no se hicieron cristianos, pero es ilógico. Si ustedes leen el Evangelio de Juan o cualquier evangelio, Juan siempre habló el Bautista siempre habló de Jesús.
siempre habló como de Jesús como un superior, y aquí en el Evangelio de Juan de Jesús como Dios. Entonces sería absurdo pensar que hubo discípulos de Juan Bautista que no siguieron a Jesús. Pues sí hubo. Los hechos de los apóstoles nos muestran eso. Eh, es que a lo mejor el Bautista nunca tuvo ese conocimiento, como se acuerdan, vayan y pregunten, ¿eres tú el que ha de venir? A lo mejor nunca tuvo, y después de eso, poco después mataron al Bautista. A lo mejor el Bautista históricamente, pues nunca se enteró de que Jesús era el Mesías y mucho menos de que Jesús era Dios. Pero así lo presenta el evangelista Juan. Este, y a lo mejor yo tengo esa impresión, pero bueno, hay muchos estudiosos que siguen esta línea. Eh, el Evangelio de Juan en buena parte está escrito para los discípulos del Bautista que no han creído en Cristo. El evangelista Juanito les está diciendo, yo era discípulo del Bautista y el buenas, aquel a que hay, en quien hay que creer es el Hijo, es la palabra, es Jesús, no el Bautista. Él era solamente una lámpara, era voz que claman en sí, pero no era el buenas. Aquel en quien hay que creer es Jesús. Pero este evangelio, y en general los evangelios, en alguna parte, en algún ángulo, estaban destinados a los discípulos del Bautista para convencerlos de que se hicieran cristianos. Ah, fíjense que hay un grupo que se llama, que existe en la actualidad, que son los mandeos. Según, es muy difícil comprobar eso, ¿verdad? Pero según algunos mandeos y algunos estudiosos, no mandeos, pero que estudian a los mandeos, es una comunidad bautista de Juan el Bautista, probablemente originada incluso antes de Juan el Bautista, pero Juan Bautista era uno de esos representantes que fueron discípulos de Juan el Bautista y que siguieron existiendo en la actualidad. Y ellos decían o dicen que el Bautista es el Cristo, que el Bautista enseñó a Jesús a hacer milagros y que Jesús lo traicionó al Bautista. Sí, este grupo, esta creencia persiste hasta hoy, ¿eh? Se llaman los mandeos. Busquen, ustedes pongan los mandeos en Google. Ahora, eso es muy difícil comprobar que esos mandeos pues hayan originado o que surjan de Juan el Bautista y que hayan permanecido estos 2000 años fieles a las enseñanzas del maestro. Es muy difícil porque no tenemos textos de aquella época de los mandeos, pero existe esa, digamos, secta, ese grupo, y vale la pena estudiarlo porque es muy antiguo, es muy antiguo. Y en fin, los nexos que tenga con Juan Bautista no está de todo claro, ¿verdad? No es mi ambiente, yo no tengo autoridad para hablar sobre ello, pero ustedes busquen los mandeos y es muy posible, ¿verdad? Muchos autores en la actualidad coinciden o coincidimos en que Juan Bautista tuvo discípulos y que muchos de los discípulos del Bautista no creyeron en Jesús como el Mesías. Este, y es posible, muy posible, espero haber mostrado que sí, que según el Evangelio de Juan, Jesús hubiera sido discípulo del Bautista. Por alguna razón dijo, esto no me basta, esto no es suficiente, etcétera. Eso lo estoy haciendo hipótesis porque no tenemos ese detalle de por qué Jesús nunca dice en ningún evangelio, es que yo creía en Juan, pero esto y esto, y no, eso no lo dice. Eh, pero es posible que haya visto pues, que Juan tenía lo suyo, pero no era lo que Jesús, todo lo que Jesús necesitaba. O a lo mejor Jesús fue entendiendo más quién era él y cuál era su misión, y entonces ya se independizó, ¿verdad? Es una hipótesis suficientemente, digamos, insinuada en el Evangelio de Juan. En el capítulo 10, finalmente, en el Evangelio de Juan, el evangelista dice que Jesús volvió al lugar en el que el Bautista había estado bautizando
y que la gente decía que el Bautista no había hecho milagros, pero que lo que había afirmado sobre Jesús era cierto. No, esto es importante, porque de Juan Bautista nunca se dice que hiciera milagros, ¿no? Flavio Josefo, que es escritor contemporáneo, habla de Juan Bautista bastante, bastante más que de Jesús. Habla de Jesús unos renglones y luego dice, no, esos renglones se los añadieron a su libro los cristianos. Pero de Juan Bautista sí que habla Flavio Josefo y habla y dice que era un gran predicador y que y arrastraba mucha gente y que eso a Herodes le preocupó mucho, por eso lo mató Herodes al Bautista. Era un gran predicador, pero nunca dice Josefo que hiciera milagros. Ah, no, pero los mandeos dicen que sí, que Juan Bautista era muy milagroso, muy taumaturgo y que él enseñó a Jesús a hacer milagros. Claro, eso no está en ningún evangelio y eso habría que meterse ahí en los textos de los mandeos y luego ver qué autoridad tienen esos textos, qué tan antiguos son. Pero eso todavía se discute mucho porque no hay textos antiguos. Vamos, quiero decirles que hay que seguir la pista, pero algunos estudiosos dicen, no, el mandeísmo surgió en el siglo sexto después de Cristo. ¿Ven? O sea, yo nada más señalo en una dirección posible, pero eh, que es posible porque en el Evangelio de Juan se presta para esas interpretaciones. Bueno, en conclusión, los cuatro pasajes en que es mencionado el Bautista en el Evangelio de Juan queda en relación de inferioridad con respecto a Jesús, nada más como testigo. Y tal parece haber sido el objetivo de dicha mención. Lo mencionan para que quede por debajo. Esto me conduce a la hipótesis de que el Evangelio de Juan tiene como uno de sus destinatarios a los discípulos del Bautista que no habían aceptado o no conocían a Jesús. A Jesús. De hecho, hay una tesis, que yo creo que es una tesis, creo que es una tesis doctora Raymond Brown, que se llama, caray, ya dudé, discúlpenme. No, que es eso es sobre los destinatarios del Evangelio de Juan. Y creo que es de Raymond Brown, y creo que es tesis. Y él va explicando a quién escribió Juan el Evangelio, Juanito. Y él dice esto, uno de los destinatarios del Evangelio de Juanito son los discípulos del Bautista que no habían creído en Cristo, ¿no? Les escribe todo esto para que se conviertan al cristianismo. Bueno, me excedí un poco, pero es que el tema pues, es muy rico, el tema es muy, muy sabroso, da para mucho. Yo siento que voy a matar caballo, pero miren, nada más vimos cuatro textos que son los que hablan sobre el Bautista en el Evangelio de Juan, pero son muy indicativos, ¿verdad? Para la reflexión. ¿Qué les parece? Pues a mí me pareció muy interesante. La verdad es que están muy bien explicados y con lo que usted complementó la información, me quedé, ahora sí salí de algunas dudas que tenía acerca de este evangelio. Ah, gracias, Clara. Sí, Felipe. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, como siempre, excelente. Gracias. Oiga, habíamos visto en los profetas que ya se establecen los parámetros, entonces era impensable que aparecieran nuevos, sobre todo porque me llama la atención el término profetas que aparece cuando le preguntan a Juan si es profeta. Ujú. Eh, no tampoco asociándolo con Mesías, ¿no? Porque pues es una connotación totalmente diferente. Pero eso es lo primero que me llama la atención. Lo segundo es lo que se menciona en el versículo 19 de que los sacerdotes y los levitas habían sido enviados por judíos. Estos son enemigos de Jesús, de acuerdo con la, con
con lo que se maneja ahí, ¿no? Este, y otro que ya había yo leído que se había estipulado como perteneciente a la escuela de Juan, es en la vida de Jesús de Renan. Este, y ahorita estaba tratando de buscar el texto, creo que lo tengo más abajo, porque quería saber bueno, a ver si mejor lo leo con calma después, la razón por la cual deja la escuela del de Bautista. Juan, ¿sí? Entonces, pues bueno, son de alguna manera los puntos que me resaltaron. Y hay más, ¿no? Pero no quiero tampoco ser tan abarcante. Gracias, doctor. Al contrario, Felipe. Sí, tres puntos muy interesantes. Voy a decirlos muy brevemente, a tocar los tres. El profeta, fíjate que le dicen, eres tú el profeta, no le dicen eres un profeta, eres tú el profeta. Y esto ha llamado la atención desde siempre a los estudiosos de la Biblia. Y nos vamos a ese capítulo 18 del Deuteronomio, en donde Dios le dice a Moisés, y luego Moisés le dice al pueblo, Dios les va a suscitar un profeta como yo. Es que el gran profeta del Antiguo Testamento es Moisés, este, de quien también dije unas tres conferencias, y la última es profeta y místico, Moisés. Entonces, el profeta se refiere a Moisés, porque él dijo, un profeta como yo al que deben escuchar. Entonces, a eso se refiere la pregunta, ¿eres tú el profeta? La otra sobre los enviados de los judíos, sí, también ha llamado la atención de todos, ¿no? Cómo los judíos iban a enviar a sacerdotes y levitas, ¿no? Y luego los enviados eran de los fariseos, así. En dos renglones, Juanito dijo cosas que no son. Pero para el Evangelio de Juan, los judíos así en general son los que se oponen a Jesús. O sea, el término los judíos en el Evangelio de Juan quiere decir los que no aceptaron a Jesús. Pero es que los judíos no iban a enviar a levitas y sacerdotes. La máxima autoridad, pues eran los sacerdotes. Entonces ellos eran los que podían haber enviado a algunos judíos a preguntar, pero ahí Juanito lo presenta al revés, ¿no? Pero claro, entendiendo a los judíos como el grupo opositor, digamos, acérrimo enemigo de Jesús, ellos envían a sacerdotes y levitas. Eh, no queda de todas maneras. La máxima autoridad en el momento serán los sacerdotes, que eran los jefes del templo, pero no había rey, estaban ocupados por los romanos, los israelitas, no, los judíos no tenían rey, ¿verdad? Y, la máxima autoridad eran los sacerdotes. Entonces ellos no pueden ser enviados más bien ellos pudieron haber enviado, sí. Y luego dice, eran enviados de los fariseos, pues nada, los sacerdotes no se entendían con los fariseos, los saduceos, los sacerdotes no se entendían con los fariseos, ni tenían autoridad sobre los fariseos para enviarlos a preguntar, ni los fariseos tenían autoridad para enviar sacerdotes, no se querían entre ellos. Sí, es una curiosidad que hiciste muy bien en notar y que ha llamado la atención de Nantes. O sea, lees cualquier comentario del Evangelio de Juan y tocas ahí ese punto y sí hay, pues sí, ojos así arqueados, ¿no? Pero ¿cómo? Y la tercera es lo que dices de Renan. Yo no tenía eso presente, pero sí hay muchos autores que consideran eso, ¿eh? Y es basado, o sea, que Jesús fue discípulo de Juan, basado en el Evangelio de Juanito, eso parece. Claro, lo demás no lo sabemos. ¿Cuándo entró a ser discípulo de Juan? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Qué tan discípulo apegado a Juan fue al Bautista? ¿Y por qué se separó? Pues todo eso no lo sabemos, ¿verdad? Seguramente los evangelistas no quisieron decirlo, si es que lo sabían, ¿verdad? Por obvias razones. Pero es un tema muy trabajado, ¿eh? O sea, van a encontrar mucho sobre eso, sobre todo en los evangelios de Juan, en los comentarios al evangelista Juan. Bueno, ya veo que ya me pasé. Les pido disculpas. El próximo
miércoles les aviso de la carnita aquí en mi casa, donde estarán todos invitados. Serán todos muy bienvenidos, invitados de traje. Pero ya el próximo miércoles me dirán quiénes vienen y quiénes no y todo eso, eh, para que nos pongamos de acuerdo en la hora y todo eso. Pero la idea es que nos conocemos así en la red, en la internet, y los que quieran, nos podemos tener un rato de conversación así amigable, no una clase, sino una conversación de carne y hueso. Les mando un abrazo, que descansen, que ya merecieron. Gracias, maestro. ¿Qué fecha